Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Este espacio Médicos en la Radio llega a usted gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. En NAC Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental con la tecnología más avanzada para toda la región sur, para asegurarte el mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. A tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología. También este espacio, Médicos en la Radio, llega a ustedes gracias a la farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Buenos días, Roberto Espinosa. Buenos días, Carlos Félix Terrero. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes que nos ven a través de la magia del internet. Bienvenido esta mañana a Médicos en la Radio. Así es, ya Carlos se ha convertido aquí en la bazooka del programa. Muy ya le queda, Melton Pineda le queda chiquito a Carlos. A todos los que nos sintonizan cada mañana tu programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Como de los temas interesantes de salud, vimos ayer al presidente del Colegio Médico hablar acerca de los servicios de la nueva política que va a implementar el gobierno, que es acerca de los inmigrantes, para no decir de los hermanos vecinos, pero cuando se refiere a inmigrantes que vienen de todos los países que no estén regularizados, en el acceso a los servicios de salud. Vimos que solamente priorizaron los hospitales que manejan altas tasas de maternidad y donde la tasa es mucho más alta que en los demás hospitales. Pero siempre hemos visto que estas políticas siempre inician coja, o son muy llamativas, son muy populistas, porque debieron ser planificadas, organizadas estratégicamente y no empezar a dar pasos sobre la marcha, sino hicieron una medida para complacer a un sector. Y donde se ve que cada entrevista que dan las autoridades, tanto como de migración, como del Servicio Nacional de Salud, e inclusive el Colegio Médico, son actuaciones que van muy desatinadas. En poco sentido quiere decir que todo va a permanecer igual. Si tú estás diciendo desatinada, tú tienes que explicarle al público que te escucha, porque tú no puedes decir así por decirlo, cuáles son esas desatinaciones que están haciendo. Por ejemplo, cuando se le preguntaba ayer al Servicio Nacional de Salud acerca de los protocolos que se iban a seguir durante todo este proceso, ni siquiera hay protocolos ni manejos diseñados porque todavía no se han publicado, sino son cosas que se van a ir sobre la marcha. Y tú no puedes hacer una planificación estatal donde va a abarcar el país Carlos, entero. Es un manejo interno, sin tú no puedes planificar. Y además, de seguro, sí, que por ejemplo el hospital Jaime Mota. Vamos a cogerlo de ejemplo de Jaime Mota, que es donde trabajamos. Exactamente. Okay. Y el hospital el número 1 de la región. Sí, vamos a tomarlo de ejemplo. El hospital regional. Ahora bien, de seguro que tanto el director del Servicio Nacional de Salud como mi amiga María Batista deben tener todo lo que concierne al protocolo y la logística y la estrategia que van a implementar. Pero vamos a tomarlo de ejemplo. Yo el día de ayer... Ahora, si tú quieres buscarte un ilegal, lo lleva allá para que tú veas cómo es la menéutica. Cuando hablamos de protocolo también tenemos que ver dentro del protocolo. El protocolo nada más no es atención, el protocolo también son de actividades que se enlistan para tener un programarse. Fin. Entonces, yo tengo entendido, no tengo el conocimiento pleno porque no estoy inmerso en eso, que semanas anteriores los hospitales que estaban tomados como priorizados para esa acción fueron reunidos en Santo Domingo y se le dio un tipo de charla, de conocimiento, de cómo se iba a implementar esos protocolos, que no lo tenemos de dominio público actualmente. Eso es una realidad, es algo que se surgió de una forma, de una respuesta rápida a un problema que tenemos no hace muchos años. No fue rápida, porque hace muchos meses que eso se anunció. Sí, pero digo, la implementación. Y a partir de ahí se preparó la un publicación, protocolo. la publicación. La publicación es otra cosa. Sí, entonces, ahí yo te doy la razón y se lo doy a Carlos también. Pero a una respuesta a un problema que tenemos de muchos años, señores. Hay algo que la sociedad tiene que conocer.
Los médicos, cuando se hace una planificación en salud con respecto a médicos, enfermeros y todo el personal de salud, se hace en base a una población determinada. 7.000 familias, 750 familias, 1.500 personas. Cuando tenemos un país agregado a eso que no está planificado en nuestro presupuesto, en nuestro proyecto de salud, un médico tiene que atender a casi 5.000 y 10.000 personas de una comunidad. Entonces el médico vive cansado, vive hastiado, no puede dar atención de calidad, con calidad y correspondiente a las necesidades que busca el usuario cuando llega al hospital. Entonces cada medida que se toma a veces puede ser insignificante, pero trae consigo una respuesta positiva para ambos sectores. Sí, y lo importante es, como decía Teodoro, vamos a tomar el ejemplo del hospital Jaime Mota. No, yo no. Pues es el hospital más cercano que tenemos, es donde nosotros trabajamos y estamos dentro de él, porque yo trabajo dentro de Jaime Mota y tú también trabajas dentro del hospital. Se supone que a los extranjeros, para no irme a un solo bando, porque a una parte mayoría hay, aunque aparecen 2 o 3 en pequeña población, está diseñado que se le vamos a cobrar los material gastable. Perfecto, lo que se consume. Pero, ¿qué medidas se tomó para cobrar los material gastable? Entonces, cuando yo digo que va a volver... Carlos, ¿la medida cuál es? Facturación. ¿El hospital no tiene departamento de facturación? Todos los hospitales tienen un... En cada área hay un... Todos los hospitales del país, municipales y provinciales, todos, absolutamente todos, tienen, desde que se implementó el régimen subsidiado, todos tienen un departamento de facturación y auditoría. Estamos de acuerdo en eso. Sí. Entonces, y los centros privados. Y auditoría médica y hasta los centros privados. Pero recuerda que ya hace muchos años... el hospital comenzó primero que los centros privados. Sí, hace muchos años que los hospitales no manejan dinero líquido. Sí. No sé si se le olvidó eso, porque yo se lo recuerdo. ¿Cómo que no manejaban dinero líquido cuando se cobraba la cuota de recuperación? Que a ti no te gusta que yo mencione la cuota de recuperación, por eso lo mismo. Félix, que no manejan dinero líquido. Pero manejan cheque y transferencia. Sí, pero... Manejan cheque y transferencia. Buenos días, Canario. Buenos días. Canario, casi te estoy expulsando el programa. Las áreas administrativas manejan transferencia. Está llegando tarde como Carlos. Entonces, yo quiero saber cuál fue la metodología para cobrar. ¿Dónde está la caja? Donde hace muchos años que se abolió eso del sistema público. O no sé si ustedes se acordaban que en el hospital antes se cobraba una diferencia. A extranjeros y a no extranjeros se le cobraba. Entonces, yo lo que digo fue, la metodología fue muy rápida, debieron planificarla. Es una medida populista para complacer un sector, donde se quieren ir modificándola en la marcha. Porque ni siquiera cogieron el plan básico de salud para decirle, mira, el dominicano que tiene subsidiado paga tanto de consulta, al extranjero le vamos a cobrar eso. Y tanto así que no, que las consultas van a ser gratis. Las consultas solamente se va a cobrar material gastable, las consultas van a seguir siendo gratis. Si entra la emergencia, se le va a cobrar lo que se le pone. Pero el servicio de atención va a ser gratuito. O sea, Canarios, por ejemplo, ve 2, 3, 4, niños, eso va a ser gratis. Niños. Va a ser gratis la consulta. A ver, la consulta había que cobrarla. Obligatoriamente, porque el SENASA subsidiado paga la consulta. Está bien que no cobre los honorarios por internamiento, ¿verdad? Pero por la consulta médica yo creo que debió ser... por ahí entra un dinero. Yo lo que digo que bien porque Canario puede ver un pacientito. El plan básico de Canario salud. puede ver un pacientito, ya que es pediatra, ¿verdad? Puede ver un pacientito y dice, bueno, tiene criterios para internamiento, pero vamos a poder, por la situación que está viviendo, vamos a manejarlo ambulatoriamente, aunque lo vuelva a ver dentro de 2 días. Y viene otro problema serio. ¿Y tú le evitas un internamiento? Claro, pero hay que... Y lo maneja ambulatoriamente. Sí. Hay ¿Sí muchos criterios, si los papás son responsables, si la condición que... Claro, todo eso se toma en consideración. En menor tiempo, como usted dice. Si pueden comprar los medicamentos, si pueden volver, porque como está la situación migratoria, es mejor ingresarlo, porque a veces los papás, por miedo a que lo agarren entrando y saliendo de los hospitales y de donde viven, no van a volver. Entonces ya ese es un niño que vamos a poner en peligro. Sí, pero hay otra problemática que no la han visto. Espinosa, que tiene sus niños y tiene una trabajadora extranjera en su casa que tiene 5 años cuidándole a su muchacho, pero no tiene papeles. Se supone que Espinosa tiene que darle una carta laboral a esa extranjera para decir que trabaja con él y pagarle los honorarios médicos también. Claro. Cuando Espinosa le dé la carta, el gobierno le va a ir detrás de Espinosa porque le dio una carta, está contratando una indocumentada.
Ya eso Entonces, son problemáticas que se debieron tomar en cuenta, porque aquí hay muchas extranjeras que están cuidando niños en la casa de los hijos de uno. No solo los niños, la comida, las ¿Me entiendes? casas. Y eso debieron tomarlo en cuenta para proveer que a futuro eso no le cause un problema. Sí, Feli, pero hay que saber que eso es parte de una responsabilidad ciudadana. Yo como ciudadano dominicano no puedo incurrir en irregularidades al contratar en mi casa una persona sin documento. Porque estoy faltando respeto a mi nación. Si yo voy a Estados Unidos, Te dan trabajo indocumentado. Te dan trabajo indocumentado. Pero cuando me descubren eso, la justicia va sobre mí. Sí, eso sí, pero te dan trabajo indocumentado. Sí, pero no he dicho que no den trabajo. La migración ilegal existe en todo el mundo. Y en todo el mundo los contratan sin la contrata se atiende a la consecuencia de la regularidad de cada país. No le dan trabajo, sí le dan Exactamente. trabajo. Pero ¿a dónde vamos? Es que debieron tomar ciertas medidas, precauciones, porque esto va a acarrear a un sinnúmero de trastornos en nuestro sistema de salud, lo quieran entender o no. Estoy 100% de acuerdo. Vamos a tener muchos trastornos de salud y ustedes conocen muy bien lo que hemos trabajado. Yo creo que no, Carlos. Bueno, tú vas a ver muchas mujeres pariendo en la casa ahora y te la van a llevar complicada. Y sin chequeo, sin controles prenatales. Tú vas a ver muchos niños complicados porque la mamá no los quiere llevar a la clínica ni a su centro. Tú lo vas a ver, dale 2 o 3 días más para que tú veas las complicaciones. Porque hay cosas, el embarazo es algo que inicia un día y termina otro. Y no van a durar 10 años en la casa embarazada. Eso tiene un día de inicio y un día de finalización. Hay embarazos que sí, puede salir normal. Pero hay embarazos que se complican y usted lo sabe mejor que yo y que nadie. Hay niños que tuvo un proceso gripal, sí. Pero esa gripe que usted no corrió temprano, ahorita se complica. Y el papá o la mamá que viven en esos cañaverales, o que viven en Villa Central, que viven en el barrio Alfa, Carlos, van a empezar, vamos a volver a los medicamentos tradicionales, a tratar de mejorar la cosa con medicamentos caseros. ¿A qué se debió? Fue una planificación y estrategia, no así tan agresiva. Porque es una respuesta a un reclamo popular. Miedo a la huelga del jueves. De ahí que salieron las medidas, porque el país, de verdad, se hicieron encuestas, Carlos, que todos los dominicanos, yo incluyéndome, estamos molestos por el desorden migratorio que hay. Estamos perdiendo la nación. Hace muchos años que una ministra francesa dijo que no estaban haciendo la danza del vientre. ¿En qué consiste la danza del vientre? Te mando a parir a tu país y cuando vengo a ver lo estoy suplantando a ustedes. Los dominicanos pasivamente, como dijo Trujillo aquella vez que tuvo la matanza, lo que yo hice en 50 años me lo agradecerán. Estoy evitando una suplementación de la población dominicana. Estamos perdiendo la nacionalidad. ¿Por qué? Porque ellos son más en número. Cuando una dominicana pare 2 hijos, una haitiana pare 7. Entonces, ahí radica el problema. Pero aquí empezamos por la rama. ¿En qué sentido? El gobierno, de una forma irresponsable, y todos los que dirigen la parte migratoria, abrieron su frontera. A Villegas y tú el que llega. Incluso tú estabas conmigo el 21 de enero, estuvimos en Pedernales, Teodoro y Espinosa y Radio Escucha, y nosotros, la frontera de Haití para acá, todo el mundo cruza. Él lo sabe, en manada, entrando. Pero de allá para acá, de aquí para allá no. Es Mi complicado. tío que quiso hacerse una foto en la guardarraya, el guardia fue corriendo. No, ven, que si pone un pie en la guardarraya de aquel lado, te cogen preso. Entonces es una forma irresponsable. Entonces cientos de haitianos pueden pasar sin revisión, sin documento, porque van a comprar. Pero mi tío tenía derecho a hacerse una foto en la guardarraya haitiana en la guardarraya de las donaciones. O sea, eso es un derecho también. Entonces, el país, de una forma irresponsable, nuestras autoridades abrieron el país. Las embarazadas empezaron a llegar, no había un plan migratorio de que cuando parieran devolverla, porque yo como médico no sería capaz de negarle salud a nadie. Porque estamos para servir, es un servicio a la salud. Pero eso no es desde ahora, Canario, eso tiene más de 25 años. Pero se incrementó en más ahora. Más de 25 años. Teodoro, aunque tú seas del gobierno, tú tienes que ser responsable y decir se incrementó. El desplace masivo fue mucho más ahora. Y el ejército tiene mucho que ver en claro, eso. Es normal por el desorden que vive a nivel civil y político en Haití. Si yo estuviera en Haití, yo también quisiera cruzar para acá, porque todo el mundo quiere salvarse y llevar sus hijos a donde mejor paz tenga y mejor alimentación y mejor oportunidad, pero de una forma irresponsable, porque nosotros no somos el único país que comparte frontera con un país más pobre. Si vamos a hablar de en Europa, nadie quiere a Grecia, por ejemplo, porque es un país pobre. Y Venezuela y Colombia. No quieren a los africanos, los marroquíes, los españoles no lo quieren. Tú sabes, esos son temas, pero todo el mundo toma sus previsiones. Pero este país no tomó ninguna. Los militares en la frontera a cancha abierta, cogiendo 1,000 pesos para pasar haitianos. Entonces, empezamos el trabajo, no está mal que lo hayan empezado, por la rama, donde hay que controlar la frontera.
Mientras la frontera esté abierta, este problema que de salud, ayer los pediatras nos reunimos, nosotros no estamos para llamar migración. En los hospitales, como todo el mundo, cuando uno viaja, que va fuera del país, uno tiene que comprar un seguro de viaje. Una vez yo me puse malita en un país de eso, y cuando me llevaron al centro de salud, el guardia de seguridad me pidió mi documento y al acompañante también, y aunque yo le pasé la póliza del seguro, deme su pasaporte, con quién usted anda, pásennos los documentos, porque si no, no iban a retener en ese país. Y el médico ni siquiera no había visto. No es responsabilidad de los médicos estar llamando ni denunciando a migración que aquí hay un ilegal. Es responsabilidad del médico de dar el servicio de salud. Sí, pero eso lo vamos a ampliar cuando retornemos de nuestra pausa en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Debo aclarar algo antes de que continuemos. El encargado de hacer esa parte de notificación es el encargado de seguridad del hospital. Los médicos no están llamados a hacer ninguna acción más que la atención al usuario que llega a buscar el servicio. El encargado de seguridad tiene que identificar a ese usuario de que llega a emergencia y si es ingresado, darle seguimiento en el ingreso, o sea, lo que dice el protocolo. Sin y cuando interferir en la atención. Interferir en la atención, y cuando le da el egreso, entonces interviene con la gente de migración. Los médicos y el personal de salud no están llamados a intervenir en esa acción, más que hacer su trabajo como estamos acostumbrados todo el tiempo, a todas las personas sin distinción de raza, de clero, de color, de procedencia, de ideología, de lo que sea. Pero hay algo importante también en eso. Una vez que el médico logró la atención y la recuperación del paciente, si el paciente necesita de algún seguimiento, tampoco que necesita ver más cerca, la dirección del hospital está autorizada a hacer un documento para saber que ese paciente tiene que retornar nuevamente al hospital a un seguimiento, ya sea si fue un procedimiento quirúrgico, pues hay que después de un procedimiento quirúrgico obligatoriamente hay que volver a reevaluar el paciente. O sea, hay muchas medidas que se han ido tomando en la marcha, que va a ser tanto de beneficiosa para el paciente, no que el paciente será repatriado inmediatamente, dependiendo su condición por la que llegue al centro de salud. Pero como comentábamos, que el presidente del Colegio Médico tuvo ayer una participación. Muchos médicos no estuvimos de acuerdo, otra parte sí, en el comentario que hizo Waldo, pero existen siempre dos vertientes. ¿Cuál es su opinión concerniente al comentario que hizo el doctor Waldo Suero? Que nosotros consideramos que se estaba cantando y estaba llorando. No, Waldo ni se estaba cantando ni se estaba llorando. Waldo habló desde la pasión del médico, desde lo que significa ser médico, que es servicio. Waldo decía que eso laceraba al médico. Tú acabas de decir que las medidas no han sido claras. Por ejemplo, se vio en la televisión que una mujer que estaba con dolores de parto se la llevaba a la migración. Para el médico que está en una emergencia o que lo ve en la televisión, es lacerante, porque nosotros somos pro vida y pro salud. Waldo lo que quiso decir es que es muy doloroso para el médico ver que si los protocolos no están claros, como está pasando ahora, la prensa está ahí, no, yo lo estoy diciendo, el médico se siente mal. Yo me sentí muy mal con una madre que se iba hacia Haití porque el padre es dominicano y la madre no tenía documento, acabadita de salir de la maternidad. Yo vi esa escena ayer como desgarradora, y es desde ese punto de vista que Waldo Ariel Suero dice que los médicos no tenemos nada que ver con eso, que son los programas migratorios del país los que han fallado, que no es ahí a sacarnos los extranjeros de los hospitales. De hecho, en ningún hospital del mundo se maneja como se está manejando aquí, que aunque el flujo es masivo, yo sé que para situaciones grandes, en medidas drásticas, pero ¿por qué hemos tenido que tomar unas medidas tan violentas? Porque así son. Aunque nosotros, porque yo no soy haitiana, pero si yo estuviera en el lugar de los haitianos, hoy estuviera muy triste porque me van a devolver a un país donde no hay nada, lo que hay es mucha violencia, donde no hay hospitales, porque esos bandos, esos terroristas, como lo han llamado, que estoy 100% de acuerdo, haitianos, destruyeron los hospitales, mataron sus médicos. Entonces estoy devolviendo a una gente que necesita atención y salud como médico. Yo me formé para dar vida, para dar servicio, me lacera, y ese es el enfoque que el doctor Waldo Ariel Suero ha dicho, y lo han sacado de contexto. Waldo no dice que no se tomen las medidas migratorias, no es que no se cante ni se llore, sino el escenario que se está presentando, y díganme ustedes dos, si no es doloroso y lacerante. Sí, de ese punto de vista, sabe que el médico no nos involucramos mucho en la parte tanto administrativa de ninguna institución, solamente cumplimos el rol de brindar las atenciones de acorde a la especialidad de cada quien. Pero sabemos que Haití tiene su situación, que ellos destruyeron sus hospitales,
Pero ellos destruyeron sus hospitales contando con los hospitales de República Dominicana. Así fue, porque ellos quieren una invasión y quieren esta isla. Ellos no quieren su nación, ellos quieren la parte de la isla que no corresponde. Entonces tenemos que entender en ese sentido, Carlos, que cada acción tiene una respuesta contundente. Una reacción. Entonces, ellos hicieron esa acción en su país, destruyeron sus hospitales para que atender una migración masiva, más de la que lo teníamos. Entonces, nosotros en respuesta a eso no le podemos abrir la puerta tampoco de todos los hospitales para que los que están allá también vengan para acá en busca de acciones. Nosotros los médicos estamos cansados. Muy agotados. Nosotros los médicos, el gobierno planifica un médico para cada 1.500 personas o en atención primera para 750 familias. Entonces, mayormente nosotros los médicos que estamos entre regiones fronterizas o semifronterizas o en el país entero, tenemos una carga laboral por la cantidad de usuarios que nos llegan 3 o 4 veces mayor de la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Para el servicio, no el acostumbrado, sino los programas están ahí, todo está escrito, las estrategias, se dice así mismo como tú dices, que un médico en una UNA para 500 o 700 familias, no para 2.000 y 3.000 familias, porque al tener una migración masiva, eso se aumenta, pero ese solo médico sigue dando respuesta. ¿Sí? Entonces nosotros estamos agotados, Roberto, algo que yo escribí incluso ayer en uno de los grupos, y es que nadie ve que el médico joven está muriendo. El médico joven está enfermo, porque nosotros antes teníamos temporadas bajas en la salud, que eran los periodos de poco flujo de pacientes, de poca enfermedad, como es marzo, mayo, que es un periodo que las enfermedades bajan porque llega la primavera, hay mejor sol, mejor clima, no hay casi enfermos. Pero ya no vemos eso, porque como estamos dando la respuesta a una nación que no tiene nada, todos los días llegan más pacientes graves desde Haití. Todos los días el médico maneja más estrés cuando tú lo sabes que estamos en los hospitales, cuando no conseguimos trasladar un paciente a una mayor complejidad, porque no hay cama para ello. Si tú vas al Darío Contreras, hay médicos que hay gente que no ha visto como xenófobo, es la palabra que usan para los... Y no es así, que dice, mira, tengo el intensivo, 7 haitianos, 3 dominicanos, pero hay 10 dominicanos en el país esperando cama para llevarlo a un intensivo, porque tampoco tenemos la infraestructura para dar respuesta a donaciones. No, es que no, ni la tenemos ni la vamos a tener, porque no tenemos presupuesto para eso. No, porque no creamos, ellos son 12 millones, nosotros somos 11 millones. No se hizo hospitales, ni se preparó personal de salud para 23 millones de personas. Entonces, eso es imposible, es insostenible. Y la gente solo nos ve a nosotros como los malos de la película. A veces van a los hospitales, las citas están lejos, tienen que esperar mucho tiempo en las emergencias, pero estamos dando respuesta a donaciones. Y primera vez que los médicos salimos a hablar del tema, porque asumimos eso le doy gracias a Dios por eso, con la actitud del servicio, con ver que los haitianos necesitaban atención y nunca lo hemos discriminado ni lo hemos dejado de atender. No era nuestra responsabilidad, pero si el Estado abrió su frontera, nosotros no somos agentes migratorios ni tenemos que ver con eso, entonces damos servicio, porque cuando nos llega un paciente, como dice Jesús, la compasión, el médico lo que tiene es compasión para atender su paciente. Sí. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? José Félix. Cuéntenos, José. Sí, es que de una forma u otra, el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, tenía que darle a esa situación que se está dando con relación a los ciudadanos. Porque no es una situación de ahora para ahorita, es una situación que se está dando desde el 96 hasta ahora, y se ha evolucionado más. Entonces, ¿qué pasa? Este trabajo debe hacerse José, parece que tiene poca señal en el teléfono. O tiene el radio encendido. No, señal del teléfono. Cuando pueda volver a comunicarse. Pero es muy bueno su comentario. Iba muy atinado porque iba a ser un reencuentro histórico. Así, José, que cuando pueda volver a comunicarse. En ese mismo tenor, Canario, le voy a decir. A ver, hay gente que hacen comentarios afines que desde su conocimiento no lo masifican. Los médicos nunca hemos sido xenófobos. Nosotros hemos atendido a todo el mundo porque nos preparamos para ver personas, para ver seres humanos en sentido global, para dar servicio de una forma holística a todo el que nos llega. Ahora, somos seres humanos también, el personal de salud, y se agota. Y el pueblo dominicano, desde hace mucho tiempo, que está dando síntomas de agotamiento, de que va a un servicio público para el cual paga por sus impuestos cada día en este país y no tiene la accesibilidad
que debía tener, porque el servicio está agotado, porque hay personas que están irregulares en este país, que lo han ocupado desde hace mucho tiempo. Y nosotros como país hemos sido... La vista gorda. No hemos hecho la vista gorda por la forma que somos los dominicanos, de la sensibilidad que tenemos como pueblo, como nación. Y hemos cogido eso como parte de nosotros por mucho tiempo, pero llegó el momento porque hay que poner un paro. La geopolítica en todo el mundo ha cambiado. Y estos cambios que han hecho, por ejemplo, Estados Unidos acaba de decir que no le va a llevar más ayuda de Haití. ¿Qué eso significa? No más ayuda, no más dinero para mantener los militares que tienen ahí. ¿Qué es peor eso? ¿Qué significa eso? ¿Otra carga para la República Dominicana? Porque lo poco que hay allá se va a acabar. Entonces, lo poco que se podía hacer desde allá, ¿a dónde van a ir? Van a venir a nosotros a buscar. No, esa frontera hay que reforzarla. Y si hay que armar la guerra con los terroristas de Haití, hay que armar la guerra. Porque como nación no podemos perder la patria amada de Duarte. Porque dominicanos sin juicio y sin corazón han conspirado contra la patria. Sí, pero eso es una política que ha venido hace mucho tiempo y ha ido ganando terreno. Y eso ha venido en perjuicio de tanto de la salud como de los recursos del Estado, tanto ha afectado tanto en la parte agrícola como en la parte del sistema de salud. Todos siempre nos quejamos que vivimos un sistema de salud colapsado. No desde ahora, sino de hace mucho tiempo. Si el dinero no daba simplemente para los dominicanos. Es 1.8%, el país de la más pobre inversión en salud. Y eso siempre hemos quedado que nunca ha sido la inversión correcta para los dominicanos. ¿Qué sería ese mismo dinero para dos países? No daría para nada. Y por eso vemos que los dominicanos siempre nos quejamos de los pésimos servicios de salud pública que tenemos. Por ejemplo, hoy en día, el Hospital Jaime Mota tiene el tomógrafo dañado. Tenemos que depender de Neiva. Si fuera en otra ocasión, por eso se dañó por sobreuso. Se agotaron los disparos que tenía el tomógrafo, porque la demanda era muy alta. Entonces, y así mismo se van deteriorando todos los equipos que tenemos, no solamente el Hospital Jaime Mota, también de los hospitales periféricos. No dan abasto con la amplia demanda y el sobreuso que reciben estos equipos. Por ejemplo, en un centro privado un equipo puede hacer 20, pero en un centro público te hace 60 y 100. 100 en un día. Y eso hay que reconocerlo, que hay un sobreuso de todos estos equipos. Y a eso viene que tenemos, está muy buena la medida del Estado, lo que hemos decidido siempre es que la planificación debió ser mucho más estratégica y gradual. Y como tú decías ahorita, algo que nos dejamos suelto, que era el tema del copago, que tienen que hacer del pago, lo que tienen que hacer los hermanos haitianos, los extranjeros, porque también tenemos muchos venezolanos, chinos y de otras nacionalidades, cubanos en cantidad en el país, que son minoría migratoria, pero están ahí. Hay que diseñar cuál es la estrategia que se va a cobrar. Y como tú decías, era un buen punto partir del plan básico de salud, que es lo que paga un dominicano por recibir el servicio. Lo que pasa es que como son acciones muy rápidas, no el equipo que se sentó a hacerla, pero creo que están a tiempo de mejorar. Igual, otra cosa que también se debió tomar en cuenta. Sabemos que las empresas sí tienen su protocolo de hacer carta de trabajo y algunas instituciones, pero debieron hacer un cronograma de aquella persona que tienen empleada doméstica. También. Aquel que tiene su conuco y tiene un extranjero trabajando. Ni siquiera publicaron qué método se iba a hacer para que aquella persona que tiene una empleada doméstica, mira, si usted tiene una empleada doméstica, tiene que llenar el formulario 23 de migración. Exacto. Si usted tiene un agricultor que está sembrando mata, vaya a tal sitio. Solamente lo publica porque ellos entienden que el país entero sabe qué es lo que hay que hacer en materia migratoria. Y no debió ser así. Un tema que nunca se ha trabajado ni se ha hablado. Entonces, porque aquí no hay orden en ese cuando sentido. Yo digo que debieron hacer una logística, debieron publicar los mecanismos que cada persona sepa, dependiendo del tipo de extranjero que tenga laborando con él, porque queramos o no, aquí habemos muchas personas que tenemos extranjeros laborando, así ya sea es. En la parte agrícola, ya sea cuidándote una casa, cuidándote un solar, cuidando una propiedad. ¿Qué mecanismo yo tengo para que esa persona yo poder decir, darle un documento de trabajo para que pueda irse a atender de salud? Los que están en las construcciones. Entonces, ahora, ellos entienden que la población sabe qué debe hacer. No, ellos debieron publicar primero. Mira, a partir del día 21, como lo hicieron excelentemente, que pusieron una fecha,
Si usted tiene una trabajadora doméstica, usted tiene que llenar tal cosa y a migración. Usted tiene un empleado allí sembrando yuca, tiene que llenar tal formulario en tal Por sitio. ejemplo, los chinos, que los negocios chinos son para empleados de haitianos. Y viéramos que las Con los cosas salarios. habían sido diferentes y no tratar de hacer Pero medidas tú populistas de ir a agarrar un sinnúmero de extranjeros presos de momento. Porque la población ya no está para la cosa populista, el Estado tiene que entender eso. Esos funcionarios que lo que buscan es foto y cámara, la pueden seguir buscando. Nosotros no le prestamos atención a su foto y a su cámara. Nosotros vemos realidades. Acciones. Y todos estos políticos hoy en día que hacen sus medidas populistas, sepan que ya esa época está desapareciendo. Le queda poco tiempo a esa época de hacer la parte de esa llamativa. No, vayan a su realidad, vayan a puntos reales, que eso es lo que quiere la población. Den medidas significativas, no medidas mediáticas ni sin ningún resultado. Bueno. Pero son cosas que el pueblo se acostumbró, pero hay una población que viene creciendo que no nos vamos a acostumbrar a eso. Ni vamos a estar tampoco pendientes a esa medida. Tenemos que ir a cosas reales. Hay que esperar, Carlos, también los próximos días. Ya se hizo el lanzamiento, ya tenemos conocimiento de la parte macra de esto, el macro. Entonces, ya me imagino que en los próximos días vamos a tener conocimiento de lo micro, de toda esa papelería y todos esos procedimientos internos que hay que regular, que hay que agotar para llevar a esa parte macro y que esto sea sostenible en el tiempo. Imagino que eso está tipificado y que lo vamos a conocer en los próximos días también. Sí, pero eso vamos a continuar cuando retenemos la pausa en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso por nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Sabes que estamos tratando el tema de regulación migratoria en los centros de salud, principalmente, no así en la periferia. Y hemos visto una reducción significativa. Así es. Aunque no he hecho un recorrido por otros hospitales, pero hemos visto una baja significativa en el Hospital Jaime Mota. Hay que ver cómo si eso se va a mantener. Aunque no hay restricciones para las unidades de atención primaria, quizá por ahora, pero eso quizás sobrecargue un poquitico, un chin más, las unidades de atención primaria. Recuerda, Carlos, que solo son 33 hospitales donde hay agente migratorio. El resto de los hospitales del país no tienen esa restricción. Ahí no van a trabajar para repatriarlo ni nada que ver. Entonces, solamente son 33 hospitales. Quiere decir que fácilmente esos pacientes podrían traslocarse a esos hospitales que no tienen las restricciones migratorias. Así es. Y saber que esos otros hospitales mínimamente tienen capacidad resolutiva para ciertas afecciones de salud. Pueden hacer un parto, pueden hacer una cesárea. No con la misma complejidad que la hace el Hospital Jaime Mota, pero pueden subsanar esa parte. Que también el Servicio Nacional de Salud también debe darle seguimiento a esos subcentros, aunque no están en la parte regulatoria, pero también es una brecha que se abre a que esos hospitales tengan mayor flujo y mayor demanda. Que ellos se desvíen hacia allá a buscar el servicio, porque ahí no va a haber agente migratorio. Hay otra parte del tema que tiene que ver mucho con esto de migración y que le hemos venido viendo desde hace mucho tiempo, que nos afecta directamente a la salud de los dominicanos. Son muchas enfermedades que no la veíamos desde hace mucho tiempo y que la hemos tenido ahora en la palestra pública porque tenemos pacientes cada año. Y eso vino con la disminución del porcentaje de vacunación. Nuestro porcentaje de vacunación, lo aceptable es por mayor de un 95% para que tengamos toda esta enfermedad erradicada. Ha disminuido por la cantidad de migrantes menores, niños que tenemos, que tenemos un problema para vacunarlo, porque muchas veces no les gustan vacunarse, los familiares no les gusta vacunarlo. Entonces, doctora Canario, ustedes como están en el ámbito de pediatría, donde mayormente tenemos esa masificación de enfermedades que no conocíamos, enfermedades que son prevenibles por vacuna, ¿qué podemos ver en este momento con respecto? Ay, gracias, Roberto. Esto es un tema muy interesante que a mí hace tiempo me tiene preocupada. Todo el mundo sabe, por ejemplo, la difteria. Los casos de difteria que mayormente hemos tenido en esta provincia, que muchos niños han fallecido, son niños haitianos, porque no tienen vacuna, y en ese camino se han llevado uno que otro dominicano porque hay alta contagiosidad. Entonces muchos niños dominicanos, cuando van a los centros de vacuna, no hay vacuna porque se ha agotado en ese momento, porque como decíamos ahorita, es un presupuesto y una cantidad de vacuna para los 11 millones de dominicanos, no para los 12 millones de haitianos. Entonces, como aumenta la demanda, la oferta no ha sido aumentada porque el país no tiene presupuesto para comprar la vacuna para 2 naciones. Entonces, cuando una madre va
que no encuentra en ese momento, no vuelve. Entonces la cobertura vacunal de nosotros anda como en un 70, un 60%, porque son oportunidades perdidas, se llama, cuando una madre va al centro o un tutor o alguien lleva al niño y no se le aplica la vacuna, por lo regular no vuelven. Entonces cuando salimos a buscarlos, sobre todo los niños haitianos, porque aquí se hacen campañas de vacuna casa a casa, sobre todo en las comunidades de las lomas, los campos, ellos se mudan de pueblo en pueblo y entonces a veces tú lo encuentras aquí en la Lanza de Polo, pero luego ellos están en la Ciénega. Entonces cuando llegan a la Ciénega, ya el proyecto en la Ciénega pasó de cuando se hizo esa vacunación, que se recogieron los niños que estaban en la Ciénega sin vacuna, y nos ha traído la difteria, la astoferina, el tétano, la meningitis por hemófilo influenzae, el polio. Han habido muchos casos de parálisis ascendente y algunos que otros casos de Haití han dado positivo para el polio. Entonces, enfermedades que nosotros teníamos erradicadas porque teníamos una cobertura vacunal excelente de un 95%, han reemergido en la nación. Y no ha sido más alto porque de verdad hay que reconocerlo, que desde salud se ha hecho las medidas necesarias y los trabajos preventivos para evitar y ponerle vallado, muro de contención a esos problemas. Un tema importante, recuerden el brote de cólera. ¿De cólera el año pasado? Reciente. Que dijeron que no era cólera. Ese brote de cólera no empezó en la Ciénega, empezó arriba en Enriquillo, pero como a los haitianos le pusieron unos tinacos, unas aguas, los acomodaron el asentamiento que estaba ahí, la población se quejó y de una forma irresponsable, porque hay que reconocerlo, entraron la migración, los haitianos huyeron, se metieron más a las lomas y eso hizo que un brote que estaba en Enriquillo bajara toda la cuenca y nos invadiera toda la región Enriquillo, porque luego el cólera se diseminó por todas partes porque es altamente contagioso. Entonces, mire la situación de la migración, como tú acabas de decir. Las enfermedades prevenibles reemergen, la malaria volvió a aumentar masivamente, porque como ellos no tienen ningunos controles sanitarios, ningunos programas, tienen todas esas enfermedades que son prevenibles, porque no hay tratamiento para eso en Haití. No, y eso es algo que se ha venido hace tiempo. Si ustedes ven, el sistema inmunológico tiene que ser muy bueno, el de ellos, porque realmente nunca se ven afectados por ninguna de estas patologías. Son unos huéspedes, sí, claro, son portadores de los huéspedes. No llegan a nosotros con una resistencia mucho mayor a la que estamos acostumbrados, pero en la parte de ellos pasa desapercibido. Porque no hay quien cuente, no se llevan estadísticas, no es que no se mueran. En Haití la gente se muere y se enferma y no hay doliente para hacer los reportes. Su sistema de salud está quebrado y colapsado. Y recuerde también que su sincretismo religioso y su ideología es diferente. Exacto. Mayoría de estas patologías para ellos son demonios y los van donde el curandero. Entonces no la cuantifican como una enfermedad per se, sino como una posesión maligna. Así es, así es. Y eso ha venido a alterar lo que es nuestro sistema de salud. Por eso es que vemos hoy en día que siempre, bueno, yo he visto que el área de vacunas del hospital hoy estuvo muy, muy tranquila, hubo poca asistencia, igual que en otras unidades de atención primaria, quizá por la época de fervor y de temor que tienen de llevar a sus niños que les corresponden. Y lo ideal es que lo lleven a las unidades de salud más cercanas, porque después eso va a remitir en nuestra carga como quiera nuestro propio sistema. Si hablamos de la mortalidad materna, nuestra mortalidad materna no sube por muertes dominicanas, son las parturientas haitianas que llegan sin controles, sin chequeo, que tienen unos peajes que le pagan a personas para traerlas hacia acá a dar a luz y llegan en pésimas condiciones, llegan porque caminan las montañas, llegan edematizadas, deshidratadas, con niveles tensionales elevados, la presión alta, como dice el pueblo. Y son las pacientes que se nos complican, son las mujeres que nos dan a luz más niños prematuros, pero también son las mujeres que se van sin estarlas persiguiendo y dejan sus hijos abandonados en la unidad de neonatos, porque el niño prematuro para ellos no sirve y lo abandonan. Son una serie de situaciones con las que carga el sistema de salud que ustedes ni imaginarse. Eso le iba a decir, doctora, no solamente la morbimortalidad materna, la mortalidad infantil, y mayormente en esa primera infancia, en neonato. En neonato, así es. Muy alta, y una gran carga es con respecto a esos neonatos extranjeros que no tuvieron ninguna asistencia prenatal, con madre anémica, con múltiples infecciones, con una alimentación deficiente. Entonces tiene un neonato con un sistema inmunológico deprimido, bajo peso, que el porcentaje de mortalidad es muy alto. Muy alto. En cualquier sistema de salud del mundo. Sí, pero eso fue que se decidió priorizar los hospitales donde había la mayor incidencia de nacimiento y de embarazos
de extranjeros, por eso priorizaron esos hospitales de primera intención. Me imagino, como tú dices, que había que ver las líneas pequeñas que va a traer este protocolo, si va a abarcar más centros de salud y si va a llegar también al primer nivel de atención, que es donde es la puerta de entrada a nuestro sistema de salud. Aunque en nuestro país se brincan varios escalones sin pasar por el primer nivel. Está diseñado para ser la puerta de entrada, pero a veces viene siendo el retorno de la entrada. No, pues Feli, porque tú sabes que lamentablemente no es un secreto para nadie que la atención primaria no ha empezado como debe ser. Es una deuda social que tiene el país de fortalecer nuestra atención primaria para que se puedan cumplir esos escalones. Y los pacientes que hacen, la población, bueno, yo fui aquí, no tengo la respuesta que necesito, me voy al centro, al hospital más cercano, porque hay unas cosas que se llaman CPN que deben tener radiografía, hemograma, para hacerse su Papá Nicolau y tener respuesta en la localidad, pero eso no existe. Todo está centralizado todavía a los hospitales y mientras eso no se fortalezca, van a seguir saltando. Por ejemplo, en pediatría a veces me dicen, doctora, que los niños están viniendo aquí directo sin referimiento, y yo le digo, si llegaron hay que verlo. Porque si ellos no fueron a su centro es porque no se sintieron acogidos, porque sienten preocupación por su niño y como todavía la atención primaria no está fortalecida, tienen que venir hasta acá. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos el servicio y si no es de quedarnos con ellos, porque algunos sí necesitan atención especializada, se le orienta que cuando vayan a volver tienen que pasar por atención primaria. Porque entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando el niño no llega por una amigdalitis o por algo que puede resolver en su misma localidad. En su misma localidad. Le quita la oportunidad a un niño con condiciones de que lo podamos ver a tiempo, porque entonces tiene que esperar para una cita. Y algo que la población no sabe y es de la atención primaria, sobre todo aquí en Barahona y en algunos de los CPN del casco de Barahona, esos médicos de la UNAT que están ahí hicieron una especialidad en atención primaria, casi todo. Ellos están capacitados para atender la población de primera línea y tienen las competencias para saber cuándo derivar a una especialidad. Que a veces la gente no le tiene confianza, no cree en ello, pero casi todos, tú sabes, Roberto, hicieron su maestría que se dio aquí en la UAS en atención primaria. Y aparte de lo que hicieron la maestría, ya por lo menos en el casco urbano nos quedan pocas unidades de atención primaria sin médicos familiares. Excelente. O sea, no sabía y las que no tienen médicos familiares, por ejemplo, yo estoy en el centro de diagnóstico. La UNAC que no tienen médicos familiares me refieren a mí al centro de diagnóstico. O sea, que yo tengo una carga, por ejemplo, de toda la UNAC de la parte norte del centro urbano de Barahona, pero la mayoría del parte sur, allá arriba, de la parte este de aquí del pueblo, tiene un médico familiar asignado ahí, aparte del médico general que tiene el expertise, tiene la experiencia y tiene la capacitación. Claro, y tiene la capacitación en atención primaria. Hicieron una maestría de 2 años, no de un día, 2 años. 2 años. Sí. Pero eso es un tema bastante interesante y también hay que recordar el rol del médico familiar, pero eso lo vamos a tratar cuando retornemos a nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso en tu programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. En la mañana de hoy estamos hablando acerca de nuestro sistema de salud, que ha traído nuevas medidas y nueva implementación al sistema, de la cual la población debe de irse acostumbrando y ir apoyándola. De la medida siempre y cuando entre en el razonamiento de cada quien. Pero debemos toda la población apoyarla y acogernos a esas medidas. Antes de irnos a la pausa, Carlos, estábamos hablando de 3 terminologías que debemos de poner en contexto. Centro de primer nivel, que es un centro donde convergen una o varias unidades de atención primaria. Una unidad de atención primaria es un equipo de salud que tiene una población asignada para brindar los servicios de salud desde un espacio físico o desde la comunidad. Y entonces en eso converge el médico familiar. ¿Qué es un médico familiar? Un médico familiar es un especialista en atención primaria que se especializa en ver al paciente desde un punto de vista holístico, desde el nacimiento hasta su muerte, que tiene la capacidad de resolver el 80-85% de las soluciones de salud que tiene cada uno de los municipios que convergen en ese espacio de salud que tiene que ser entre 750 familias o 1.500 a 2.000 habitantes por comunidad. No, y eso es importante que la gente sepa, porque a veces la gente entiende que en las unidades de atención primaria no se hace nada. Tenemos una llamada. Y buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? De Vicente Noble, María. Cuéntenos, María. Mire, yo tengo un amigo cercano que hizo
un incidente cardiovascular. No, cardiovascular no es cerebral. Entonces, él no pidió el conocimiento de una vez, lo llevaron a Jaime Mota, Jaime Mota tuvo que ir a Neiva a hacerle una tomografía. Entonces, él hasta decía dónde estaba su dinero y todo, estaba ni a tino todavía. Entonces, ahora el paciente está en coma, porque quedó con coágulos en la cabeza. Entonces, ¿qué usted cree? Todavía él está vivo. ¿Pero usted cree que sí habrá posibilidades ahí? Porque no lo han operado. Ok, sí, mira. Cuando los pacientes tienen eventos a conservar, ahí entran múltiples, son pacientes multidisciplinarios, que entran muchas especialidades. Gracias a Dios, el Hospital Jaime Mota ha aumentado su gama de especialidades. Y entre esas está la especialidad de neurocirugía. De momento, igual que neurología, ese paciente me imagino que ya debe estar evaluado y los médicos tendrán ya un pronóstico. Me imagino que los familiares deberán comunicarse las condiciones que ya los médicos tienen pautadas para ese tratamiento. Eso es cierto que de Barahona tenemos que mandar los pacientes a Neiva y es debido a que tenemos el tomógrafo del Hospital Jaime Mota afectado. Eso es de momento, hasta que en un momento se nos traiga un tomógrafo nuevo o se repare el que tenemos. Pero debemos de valernos de Neiva, gracias a Dios, porque es el más cercano y no tener que ir a Asua o a San Juan, que en una época hacíamos ese mismo trayecto. El más cercano que tenemos es el de Neiva y es la medida que tenemos para poder solucionar aquellos padecimientos de los pacientes que acuden a nuestro Hospital Jaime Mota. Y con respecto a la segunda parte que ella presentó, eso ya es una decisión del neurocirujano, que en el Hospital Jaime Mota hay 3 neurocirujanos de mucha capacidad. Una es barahonera, formada en Cuba, y los otros son dominicanos de otro pueblo que han venido aquí a brindar su servicio. Normalmente hay 2 tipos de accidentes cerebrovasculares, como los conocidos, son uno hemorrágico y el otro isquémico, por lo que no presenta, hubo una hemorragia, tiene coágulo, esos pacientes normalmente presentan edema cerebral, y el protocolo del neurocirujano es esperar que disminuya el edema cerebral para poder intervenir quirúrgicamente. Eso me imagino que es lo que ha sucedido. Debe de acercarse a su neurocirujano, a su médico que lo está atendiendo en unidad de cuidado intensivo del hospital para tener la certeza de lo que va a acontecer en lo adelante con su paciente. Con su pariente. Sí, y eso es algo que se ve muy común. Esto es alguna enfermedad que han venido creciendo, pero llegará un momento en nuestro país que estas estadísticas las tengamos muy pendientes, porque solamente nos enfocamos en las muertes infantiles y en la muerte materna y no contabilizamos la cantidad de eventos cardiovasculares que ocurren para tener estadística cuál es su causa principal, aunque la sabemos, pero hay que cuantificarla, no es saberla, sino hay que tener los números que le den soporte para estos eventos que ocurren a diario en nuestra población. Y hablando en un momento de atención primaria y prevención, Carlos y Canario, voy a tomar el momento con este paciente, con lo que tú acabas de decirle, el aumento de los accidentes cerebrovasculares y así enfermedades cardiovasculares en adultos jóvenes mayormente. Señores, cada día tenemos que tomar en cuenta el uso de los vapers, el cigarrillo, la juca. Señores, eso está acabando con nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes de 20, 25 años son viejos porque su sistema cardiovascular es el de un anciano de 70 años por la exposición al humo. El humo es uno de los factores de riesgo de mayor importancia en las enfermedades cardiovasculares, y dentro de las cardiovasculares entran las cerebrales también. Entonces tenemos que trabajar en eso. Canario, en estos últimos minutos. En estos últimos minutos yo le digo a la comunidad de que es bueno que esa señora llamó por lo del accidente cerebrovascular, y no solo en adultos, también en niños. Los niños de hoy tienen enfermedades de adulta, enfermedades metabólicas, porque no solo es el vapor y el cigarrillo, también la mala alimentación. El pueblo ya no consume vegetales, los niños no consumen fruta, todo es altamente procesado, todo es embutido, la alimentación básica del pueblo. Los niños ahora no comen esto, no comen aquello, no comen granos, que son las habichuelas, los guandules, las lentejas. Y si tenemos un pueblo con una mala alimentación, así mismo se traduce en un pueblo enfermo. Y cuando la juventud está enferma, nuestro reemplazo como país está en peligro. Y recuerden que los haitianos quieren nuestra nación. Si no cuidamos nuestra alimentación, entonces no va a haber dominicano para suplantar a lo que estamos hoy. Bien,
Este espacio llegó gracias a NAC Clinic, la clínica dental número 1 de todo el sur. NAC Clinic contamos con un laboratorio propio dental. Tenemos la tecnología más avanzada para realizar tus trabajos dentales en el menor tiempo posible. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología. Médicos en la Radio fue presentado gracias a ustedes a la farmacia Dignalis, al servicio siempre de tu salud. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Roberto Espinosa, la doctora Luisa Aide Canario y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.